La ponencia de César versa sobre la generación de escenarios de consenso para el futuro que permitan garantizar la conservación a largo plazo de la especie. César es profesor contratado doctor del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, está integrado en el Laboratorio de Socioecosistemas y se centra sobre todo en el análisis, evaluación y gestión de sistemas socioecológicos a través del marco conceptual de las ciencias de la sostenibilidad y la agroecología. Entre los numerosos trabajos de evaluación sociocultural y procesos participativos para la gestión de sistemas socioecológicos en España y en otros países en los que ha participado César y el Laboratorio de Socioecosistemas de la UAM, destaca especialmente el diseño de escenarios de futuro, una metodología que presenta hoy para el proyecto LIFE-RICOTY y a la que dedicamos los siguientes minutos. Adelante, por tanto. Hola a todos, soy César López Santiago, profesor e investigador del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, y os voy a presentar el trabajo Diseño Participativo de Escenarios de Futuro en los Páramos Sorianos que realizamos en septiembre-octubre de 2019 para el proyecto LIFE-RICOTY como fruto de la colaboración del Laboratorio de Socioecosistemas y el Grupo de Ecología Terrestre. El presente trabajo forma parte de la acción A4 del proyecto LIFE como culminación de un proceso en tres fases o etapas que comenzó con el análisis de discursos locales en torno a la conservación de la alondra ricotí y los conflictos de uso del territorio, utilizando el método de la Q aplicado a actores clave, un estudio sociodemográfico de percepciones y actitudes aplicado a población local y basado en encuestas que se realizó en el año 2019. Ambos se presentaron en el grupo de expertos de la ricotí en ese año. Y este segundo tiene una segunda fase que se presentará este viernes, ¿no? en el grupo de expertos final. El diseño participativo de escenarios de futuro sería la última etapa de este proceso y se realizó pues, en el año 2019 al final y es lo que os voy a presentar en este momento. Esta sería la secuencia metodológica y la relación entre cada una de las fases que acabo de comentar con los años en los que fueron llevados a cabo cada una de las acciones. El diseño participativo de escenarios de futuro es una técnica deliberativa en la que los actores sociales tienen que colaborar para analizar la realidad y llegar a consensos referentes al futuro, ¿no? Se trata de un planteamiento proactivo y colaborativo, basado en un enfoque sociocultural cuya premisa es que los humanos tenemos la capacidad de imaginar futuros plausibles basándonos en nuestro conocimiento del sistema de partida y los impulsores de cambio que operan sobre él. Así pues, cada escenario surgirá de distintas configuraciones de dichos impulsores de cambio que se aplican a la situación presente y por tanto representará una situación futura distinta. A modo de ejemplo, os mostramos en esta diapositiva las infografías de 2 de los 4 escenarios resultantes de un trabajo similar realizado hace una década en Doñana y que estamos replicando para el resultado de los talleres que os voy a contar a continuación para el caso de los páramos sorianos. Los objetivos del taller se resumen como sigue. En primer lugar, caracterizar esos tres escenarios de futuro para los páramos sorianos basándonos en los tres discursos obtenidos de la metodología de la Q y que ahora os explicaré. Poner de manifiesto cuáles son las visiones y demandas locales surgidas de cada escenario. Evaluar dichos escenarios en términos de la probabilidad de que ocurra y la deseabilidad de que ocurra. Construir finalmente con todos los participantes un escenario de consenso, teniendo en cuenta que los participantes son de diferentes estaciones y tratamos de equilibrar la representación de los tres discursos. Y finalmente, algo que también es novedoso, evaluar el impacto de cada escenario en la conservación de la alondra ricotí. El método de la Q pone de manifiesto tres visiones en torno a la conservación de la alondra ricotí y los conflictos existentes en el territorio.
La primera de ellas es un discurso de corte conservacionista puro, que prioriza la conservación de la naturaleza y por tanto de la ricotí, y que da mucha importancia a la información a la población y a la participación ciudadana. El segundo discurso está focalizado en la intensificación de la agricultura para aumentar la rentabilidad económica, una visión desarrollista, y la instalación de parques eólicos como modelo de desarrollo local, ¿no? Frente a una población que está pues envejecida y reducida cada vez más. Y un tercer discurso de defensa de la ganadería extensiva como estrategia de fijación de población y conservación del territorio. Muestran interés en la ricotí y su hábitat, pero defienden también otras actividades de tipo rural como puede ser la caza. Los tres discursos diferenciados en la fase 1 de la Q-Method se asocian a tres paquetes de impulsores de cambio sobre los que construir tres escenarios de futuro, ¿vale? No tenemos tiempo en pormenorizar cada configuración de los impulsores de cambio, pero quedaros con que se elaboraron por parte del equipo de investigación ajustándonos a las tres visiones fundamentales que surgen de las entrevistas y de las encuestas de la fase anterior. Así pues, invitamos a participar en la construcción de escenarios de futuro a un grupo muy selecto de actores sociales protagonistas de la realidad actual y futura del páramo soriano. Y hay que señalar pues, que de las 12 personas que elegimos y que seleccionamos, un perfil no se presentó. Esto a veces ocurre. En concreto, no se presentaron ni los técnicos ni los agentes forestales vinculados a la delegación territorial de Soria de conservación de la naturaleza, a pesar de haberlo confirmado con antelación en visita personal de este investigador al jefe de este servicio. A nuestro juicio, esto no fue casual, sino más bien sintomático de un conflicto entre la población local y este negociado. En cualquier caso, fue posible formar tres equipos de trabajo con un representante de cada uno de los discursos identificados en la fase previa, que era el mínimo metodológicamente necesario. La primera parte del taller se focaliza en la construcción de los escenarios de futuro basados en los impulsores de cambio derivados de los tres discursos que ya hemos mostrado anteriormente. El proceso colaborativo de construcción o diseño de estos escenarios se suele desarrollar partiendo de una discusión inicial, seguida de la elaboración de un póster tipo collage utilizando materiales que se les distribuye previamente a los intervinientes. Se ha comprobado que tras cierta reticencia inicial, esta tarea creativa sencilla genera un proceso empático de colaboración que suele dar muy buen resultado. Al final, un portavoz de cada escenario expone la narrativa del escenario a la sesión plenaria. El resultado de cada escenario fue el siguiente. El primer escenario fue denominado por los propios participantes Páramos Vivos, y en él la Londe Ricotí se recupera por el fomento de la ganadería ovina extensiva y aumenta el turismo rural y de naturaleza. La agricultura desciende en cuanto a superficie y se mantiene la caza como actividad complementaria. La población no aumenta, pero sí participa mucho en la toma de decisiones territoriales. En el siguiente escenario, que hemos denominado desarrollista, del páramo al bosque, parque temático, en él desaparece la ganadería extensiva y lo que va a implicar la proliferación de especies de matorral y bosque mediterráneo por falta de presión ganadera y por tanto desaparecen los hábitats de las aves esteparias. La agricultura se va a mantener en grandes explotaciones y va a aparecer ganadería mucho más intensiva, como podría ser algo de tipo macrogranjas. Habrá una presión hacia el mundo de la trufa también y la población se va a mantener, pero sobre todo muy vinculada a segunda residencia. Se mantiene la presencia, pero no la población de derecho. El turismo va a aumentar lo mismo que la caza y se va a incrementar la energía eólica, o sea, los aerogeneradores, porque se considera que hay mucha potencialidad para ello. Y finalmente tenemos el escenario
ruralista, quizá neoruralista, que denominaron los participantes 2 pasos por delante, y en él se favorece la agricultura y la ganadería de tipo extensivo y especialmente con variedades y razas autóctonas, como en el caso de la ganadería sería la oveja, sobre todo, mayoritariamente. La naturaleza estará bien conservada, combinando zonas agrarias con zonas de páramo y otras de bosque, o sea, un mosaico, ya que resurgirán actividades como la trufa, las aromáticas, los frutales, etc. También surgirá una industria agroalimentaria de transformación in situ de los productos locales, junto a un modelo de turismo rural y ecoturismo, y se mantendrá la población y mejorarán los servicios públicos eh, alrededor de pequeños negocios del sector de la construcción. Se cree que aquí cobrará protagonismo sobre todo el cooperativismo y la vuelta a un modelo donde la gente en los pueblos se ayuda entre sí y trabaja en comunidad. A continuación, cada equipo se centró en la búsqueda de medidas de gestión apropiadas para su escenario, para lo cual se empleó una metodología que se denomina backcasting, de exploración retrospectiva. Es decir, ellos habían generado una visión de un futuro y manteniendo los mismos grupos de trabajo que la primera parte, se les pidió que llegasen a un consenso de base sobre los aspectos positivos y negativos de su escenario. ¿Vale? Seguidamente se indicó a los participantes que volviesen, de ahí el backcasting, la idea de backcasting, al presente y pensasen una serie de medidas de gestión que deberían aplicarse para alcanzar los aspectos deseados del escenario o evitar que se cumpliesen los que habían considerado no deseados. Las medidas propuestas se fueron organizando sobre una cartulina, subdividiéndose en aquellas que podrían ser puntuales o a corto plazo y aquellas que podrían ser más permanentes, más políticas y a largo plazo, ¿no? Para cerrar esta fase, como lógico, cada portavoz en cada uno de los equipos expuso al resto de los grupos las medidas que proponían y esto sirvió para la fase siguiente. La última parte del taller consistió en la construcción de un escenario compartido a partir de un consenso. Para ello se rehicieron los 3 nuevos grupos con un representante de cada escenario en cada uno de ellos. En estos nuevos grupos se debatió qué aspectos configurarían un futuro donde idealmente tuviesen cabida la mayor cantidad de aspectos deseados de cada uno de los 3 escenarios, evitando aquellos que habían considerado negativos o conflictivos. Un portavoz de cada equipo lo expuso al resto del grupo y la elaboración del escenario de consenso se realizó mediante una puesta en común de los nuevos portavoces en la que acabaron interviniendo todas las personas presentes. En la tabla se presentan los principales resultados elaborados a partir de las grabaciones de este debate. Finalmente, en este momento importante y final del proceso, se les pide un ejercicio breve de reflexión individual consistente en evaluar cada uno de los escenarios que se había trabajado durante la mañana respecto a la probabilidad de que ocurriesen, lo deseable que sería que ocurriesen cada uno de ellos y lo favorable que serían a la presencia y la existencia y el futuro de la especie, en este caso de la alondra ricotí. Como se puede ver, el escenario más probable se consideró de tipo desarrollista, pero al mismo tiempo era el menos deseable y por el contrario el menos probable se le consideró al conservacionista, que era junto con el de consenso el más deseable, aunque el de consenso era como pues claramente más de consenso, menos dispersión, ¿no? Finalmente el escenario menos favorable a la alondra era el desarrollista y los más favorables pues el de consenso y el considerado conservacionista. Y finalmente, pues habría que resaltar que todo proceso participativo como el que nos hemos presentado, que aparte de requerir pues mucha preparación, muchos contactos, mucha diplomacia y bueno, incluso a veces no se consigue que actores importantes que deberían de estar estén, y eso también pues tiene sus repercusiones en positivo y en negativo a veces en los resultados.
Pues creemos, y así tratamos de hacérselo ver siempre a los participantes, que aparte de la suculenta comida y los regalos que se les suele entregar como, bueno, pues como justa remuneración y obsequio por habernos brindado su tiempo, que a veces es largo, como en este caso, pues fue una mañana completa, pues que estos trabajos les brindan la oportunidad de comprender las fuerzas del cambio en la situación actual y, bueno, sobre todo comprenderlas a través de un proceso de discusión compartida y colaborativa con otros, con vecinos y con otros actores sociales con los que a veces no es tan fácil que se pongan a dialogar, ¿no? Eh, la elaboración de descripciones sencillas del paisaje futuro pues les hace reflexionar sobre las posibles configuraciones de los impulsores de cambio sociales, económicos y ambientales. También una reflexión que suele ser importante y compartida sobre las consecuencias de las acciones que se pueden estar llevando ahora y de las decisiones que se están tomando en este momento y les ayuda a proponer otras decisiones alternativas o bueno, las que ya se estén tomando, buenas en la resolución de los conflictos y en la confrontación de las incertidumbres que nos plantea la situación de cambio global que vivimos. Y nada más, reiterar nuestra satisfacción por haber contribuido a este gran proyecto y esperamos que los resultados sirvan para informar las decisiones de gestión en el futuro y para que los actores sociales participantes y la gente que, que tengan a su alrededor hayan construido lazos de colaboración en este sentido. Quedamos a vuestra disposición para las preguntas que nos queráis realizar. Muy bien, muchas gracias César por esta interesantísima exposición de un trabajo muy necesario que quizá es, digamos, una de las cosas por las que yo empezaría contigo, digamos, una pregunta directa y luego para pasar al turno más general y recuperar algunas de las preguntas anteriores, empezaría contigo preguntando, más allá de un ejercicio académico y de tratar con una serie de actores clave, ¿cómo se traspasa toda esta información? ¿O es posible traspasar toda esta información que habéis generado los escenarios de futuro a herramientas normativas o de conservación directas de las especies? Y especialmente también en el caso de la alondra ricotí, que es una especie única, un caso único, digamos, que quizá difiera de otros trabajos que tradicionalmente habéis realizado en el laboratorio. Bueno, pues nada, para mí es un placer estar aquí, ¿no? Y haber colaborado de esta manera tan importante con el proyecto. Y sobre la pregunta que me haces, Juan, pues realmente nosotros llevamos haciendo este tipo de trabajos pues ya varias décadas. Es un trabajo que se hace, que no somos pioneros tampoco, hay gente que lo lleva haciendo mucho más tiempo aquí en este país y en otros lugares. Y bueno, pues todo esto depende de, pues por ejemplo, proyectos como el Life Ricotí puede ser lo que se llama un dinamizador importante de estos procesos de integración, ¿no? de las visiones, de las cosmovisiones que hay en el territorio, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues esto no hay una receta, evidentemente, depende de cómo se esté gestionando todo. Aquí nos hemos encontrado y me congratulo de no tener que decirlo yo, que todo el mundo lo sabe, ¿no? Nos hemos encontrado una situación de rechazo clara por parte de la población y ese rechazo está vinculado o estaba vinculado, quizá ese rechazo ya no sea tanto rechazo y puede ser que esté en vías de dirigirse hacia una aceptación y una complementación, ¿no? de la visión de la conservación de la naturaleza, pero como decía, este tipo de problemas suele venir de una historia de haber impuesto normativas con una visión, por supuesto, bien intencionada de conservación, sin haber entendido cuáles eran las reticencias y cuáles eran los perjuicios que se iban a generar, ¿no? Entonces, evidentemente, pues como he comentado en la presentación, el que no se presentase un perfil, como suele pasar muchas veces, hay perfiles que no se presentan, es porque están un conflicto ahí importante. Y la manera de introducir esto en las normativas, como te digo, no tiene una receta, pero por ejemplo, un proyecto como este puede haber contribuido a que haya, pues, por parte de los gestores de la conservación y en las normativas que se están implementando, pues haya cambios para tener en cuenta que hay gente que sus intereses no tienen nada que ver con estos.
Sin embargo, como también se ve en el ejercicio que se ha hecho de elaboración de escenarios de consenso, se puede llegar a ese consenso. Evidentemente, lo que nosotros hemos hecho ha sido una especie de pequeño prueba de laboratorio, metiendo gente que potencialmente podrían tener discursos relativamente encontrados, para que se vea que se puede llegar a un consenso. Estas personas que vienen pues no son las que tienen los conflictos más graves, generalmente esas no están, o en este caso, pues a lo mejor, por ejemplo, como nos pasó con la parte de la consejería que estaba vinculada a la conservación, puede que tuviera que ver incluso porque hay grupos dentro de la sociedad con los que tiene algún conflicto abierto. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos tratando de hacer, lo que creo que ha hecho de una manera pues muy acertada el proyecto, es acercar esas visiones y que se puedan ir buscando las vías de negociación. Como te digo, no hay receta. Yo he visto muchas maneras distintas de hacerlo, pero una de ellas, desde luego, es esta. ¿No? Es el proyecto. Nosotros venimos de la conservación, con lo cual nos identificamos básicamente con uno de los discursos, con el discurso conservacionista puro. Tenemos unos aliados que podrían ser los ganaderos, que tienen que ver con la ganadería extensiva. Y tenemos a alguien enfrente que pueden ser los agricultores, si no se les hace participar, y los agricultores de un tipo de agricultura más intensificada, aunque sea extensiva en cuanto al territorio, es intensificada en cuanto a los métodos, ¿no? A los cuales, pues si por ejemplo la nueva PAC no les hace partícipes de que la conservación de la naturaleza les va a beneficiar de alguna manera, y de hecho les beneficia económica y socialmente, pues nuestro trabajo se habrá ido al garete, ¿no? Pero si conseguimos que todos estos, por supuesto, desde la Unión Europea, pasando por todos los organismos, incluida la Junta, que tiene mucha importancia, lógicamente, y los grupos locales, me refiero a ayuntamientos, y ya los actores sociales concretos del territorio lo asuman, pues ese es el proceso. Por ahí no hay otra receta más que ir por ahí. Evidentemente, trabajos como el que ha hecho Fernando, ¿no? Y dentro del proyecto, de poner en valor lo que es la alondra ricotí y demostrar que se puede hacer de una manera beneficiosa para todos, pues son fundamentales. Luego está el que haya una permeabilidad, es verdad, por ejemplo, en lo local y sobre todo en lo autonómico, que es donde hay más fuerza legislativa, ¿no? Pues es muy importante. Gracias, César. He respondido a la pregunta bien, porque... Sí, por supuesto. De hecho, me gustaría hacer como una especie de spoiler de lo que será mañana una brevísima, de muy poquitos minutos, de intervención mía para clausurar el Congreso, y que, sin embargo, pues voy a aprovechar para presentar también muy rápidamente una diapositiva así con los resultados más llamativos de la segunda tanda de encuestas del proyecto Ley Ricotí, que precisamente habéis dirigido vosotros desde el Laboratorio de Ecosistemas, y en la que se aprecia algo que nos ha sorprendido a todos los que hemos trabajado en el proyecto de forma más directa, que ha sido el cambio de percepción respecto al proyecto, el cambio de percepción respecto a la especie y el cambio de percepción respecto a la conservación de las aves estepares y su hábitat. Con lo cual, pues obviamente, pues como digo de este spoiler, pues obviamente esto es un resultado también muy positivo por parte del proyecto Ley Ricotí. Y digo que nos ha sorprendido porque quizá la percepción nuestra, en ese caso, estando diariamente en el campo, no era tan positiva como finalmente sí que reflejan los análisis. Esto nos pone, digamos, en el contexto de que se trata de un proyecto complicado en su ejecución, porque la especie ofrecía dificultades debido a esas expectativas para el crecimiento socioeconómico que tenían, para el desarrollo que tenían algunos pobladores locales, fundamentalmente debido a la implantación de renovables, pero anteriormente fueron pues las encinas micorrizadas o las reforestaciones de pinos o cosas por el estilo. Y creo que el trabajo en ese sentido que se ha desarrollado desde el punto de vista de la parte perceptiva ha sido muy positivo, muy bueno.